Somos Impulso Televisión. Estamos aquí en FAI TV, donde queremos transmitirles un mensaje de fe, amor, identidad, transformación y vida. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, de poder estar en esta cercanía que nos ofrecen los medios de comunicación para seguir compartiéndoles el mensaje más hermoso de este mundo, que es el amor de Jesús y la obra transformadora en él. Así que pues sean bienvenidos a su programa. Estamos muy contentos. Hoy es un día muy especial. Estamos a 14 de abril, donde damos gracias a Dios que Él nos ha permitido llegar hasta aquí. Estamos disfrutando de un clima un poco caliente, un poco caluroso, pero pues gracias a Dios porque nos permite que en medio de este clima podamos realizar nuestras actividades. De antemano, ahí les pido una disculpa, andamos un poquito roncas, pero agradecemos a Dios porque podemos hablar lo que el Señor quiere. Y pues estoy contenta también de que esté conmigo hoy mi esposo, el pastor Joel Valdés, que también, pues yo creo que está muy contento de estar por aquí, ¿verdad, pastor? Sí, pues como siempre les digo que es una grata oportunidad y siempre estamos con la sensación, esa sensación de cómo será en esta ocasión esta experiencia y pues disfrutando de estos días. Así es, sin lugar a dudas que todos los días tienen algo nuevo preparado para nosotros, algo bonito, algo sorprendente, algo que nos va a traer ánimo, y agradecemos a Dios porque pues podemos disfrutar un nuevo día. Amén. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y por la misericordia de Dios estamos aquí. Y antes que pasemos a cualquier otra cosa, quiero aprovechar ahora el mes de abril. Platicaba con algunos hermanos de la iglesia que el mes de abril para nuestra familia es un mes de muchas celebraciones. El día 2 de abril mi pastor estuvo cumpliendo años, y hoy estamos muy contentos porque mi sobrinita Dana, Sofía, está cumpliendo años. Muchas felicidades a Dana. Ella fue la que nos dio el título de tías, y estamos contentos porque Dios le brinda un año más. Y felicidades a todos los que cumplen años en esta semana, en el mes de abril. Disfruten al máximo, que Dios los bendiga, pero sobre todo que el propósito de sus vidas se cumpla en el Señor. Así es. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un propósito que cumplir, y qué mejor hacerlo de la mano del Señor. También por ahí cumpleaños una prima llamada Ariadne. Bueno, hoy hay muchos cumpleañeros, la abuelita de mi sobrina Dana. Total, Dios bendiga a todos los que cumplen años el día de hoy, y también Dios bendiga a todos los que están conectándose con nosotros por ahí a través de Facebook, de las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, pero también estamos constantemente subiendo los videos a YouTube, así que le invitamos, si usted tiene a bien ayudarnos a compartir los videos que transmitimos de estos programas de la página FAI TV a través de YouTube, pues también hágalo, ayúdenos a tener un mayor alcance. Y pues hoy tenemos un tema muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo. Como todos sabemos, estamos celebrando la Semana Santa, estamos celebrando una de las semanas más importantes, donde se habla acerca de la vida, ministerio y propósito de Jesús en la tierra. Y pues de acuerdo a este tema queremos compartirles a ustedes este tema en particular que Dios puso en nuestro corazón, de saber quién es Jesús. Le pregunto a usted, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Usted tiene un conocimiento acerca de quién es Jesús? ¿Qué idea, qué pensamiento, qué reflexión ha tenido? Hoy, durante esta semana, yo ya sabía que era Semana Santa cuando era niña, porque empezaban
en la televisión a compartirse las películas de la vida de Jesús y sus amigos, de la pasión de Cristo. Toda esta semana es un tiempo para aprovechar, para conocer un poco más de Jesús, pero sin lugar a dudas que hoy queremos compartirle realmente conforme a las Escrituras quién es Jesús. Entonces le invito a que no se separe de esta programación, ayúdanos a interactuar, a compartir, pero sobre todo a reaccionar, y pues compárteselo a alguien que necesite saber quién es Jesús. Así que ¿estamos listos, pastor? ¿Estamos listos para compartir este tema? Quería comentar que pues esta temporada, estos días, se utilizan para ver a familiares, se utiliza para tener un espacio, para tiempos de esparcimiento, se utiliza para tener esa convivencia, poder disfrutar a los seres queridos, tratar de hacer actividades distintas, y esto es provechoso, sí es válido, sí se puede tomar este tipo de acciones. Sin embargo, siempre es importante darle el uso conveniente, que esta semana de lo que se trata es acerca de Jesús. Así es. Y veníamos platicando respecto a eso y señalábamos que cuando hablamos acerca de Jesús, pues no estamos hablando de un tema que, aunque a veces lo asociamos con religión, aún aunque le quitáramos el elemento de la religión, Jesús seguiría siendo real. Así es, y la realidad es que aunque la gente no tenga una definición correcta respecto a quién es Jesús, por lo menos saben que no fue cualquier persona, que no fue un hombre común y corriente, que su vida no es una vida que pasa desapercibida. La historia universal nos habla de la vida de Jesús, nos habla de cómo el nacimiento de Jesús fue un parteaguas en la historia, en el desarrollo del tiempo, a tal punto de que el tiempo o la historia se evalúa entre antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, no por cualquiera se hizo esa distinción, solamente por la obra de Jesús. Así que no era cualquier persona, era alguien importante, alguien trascendental, que su nacimiento no solo cambió el curso de la humanidad en cuanto a tiempo, sino el curso de aquellos que le conocen. Sí, y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención, que aun aunque lo divorciáramos de la cuestión de esa palabrita de religión o de inclinación religiosa o de lo que a veces nosotros asociamos con ceremonias, con ritualismo, o sea, Jesús sigue siendo real. Jesús, o sea, hay testimonios de su realidad, hay testimonios de gente externa a la religión, que confirmó precisamente que Él estuvo aquí, y que desde que Él vino hacia este lugar no pudo pasar desapercibido. Hace tiempo estaba haciendo un escrito respecto a eso y me llamó mucho la atención que Jesús, desde que nace, genera esa impresión, ese impacto, ese asombro. Todas las esferas son conmovidas por Jesús. La Biblia señala que cuando Él nace, hasta los ángeles participaron y dijeron aquella declaración: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, hasta el mundo angélico fue conmovido, fue estremecido, porque Jesús vino a nacer a este mundo. Sacudió a las esferas la cuestión del mundo angélico, como cuando nace el Señor cautivó la atención de los sabios de Oriente por medio de aquella estrella, y ellos decidieron ir tras la estrella, y que los llevó a Jesús porque querían encontrarse con el rey de los judíos y estaban a una distancia. Entonces la gente era atrapada, era cautivada, que se les generaba esa impresión por estar delante de Jesús. Y vaya que estaba en calidad de bebé, y aún en esa condición ya generaba ese asombro, hasta en gente humilde como con los pastores, o aquel impacto que logró sobre la vida de Herodes. Entonces Jesús jamás pudo pasar desapercibido, y la realidad es porque la Biblia nos señala que en Jesús estaba la plenitud de la deidad. La divinidad estaba haciéndose hombre para que los hombres pudieran conocer de manera cercana a Dios. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué Jesús generaba esa impresión? Porque era Dios mismo revelándose
a la humanidad en la persona de Cristo. Incluso podemos verlo hasta el día de hoy, que hasta en el aspecto geográfico Jesús marca una señal sobresaliente, al punto de que hay personas que año tras año buscan visitar los lugares donde Jesús estuvo, buscan pisar donde Él estuvo, recorrer las ciudades donde Él anduvo. Incluso me gustó ver un documental donde hasta donde Él puso su mano, gente hace filas para poner la mano donde Jesús estuvo, para ver la tumba donde Jesús resucitó. Entonces, por más que queramos asociarlo simplemente con un hecho que alguien nos cuenta, Jesús está por encima de todo y su obra es tan trascendental que no podemos quedarnos con un conocimiento finito respecto a quién es Jesús o con lo que nosotros creemos que Él es. Él es algo más allá, Él es alguien más allá del criterio humano de lo que nosotros podamos tener. Pero sin lugar a dudas que la vida de Jesús, aparte de ser trascendental en la historia, pues marcó la mentalidad de las personas que lo conocieron. Como bien decía Pastor, provocó efectos en diferentes personas. Y entonces, basado en una de esas ocasiones donde Jesús le pregunta a sus discípulos, después de vivir diferentes acontecimientos, les pregunta, bueno, después de todo el tiempo que he estado con ustedes, o del tiempo que he desarrollado en mi ministerio, parafraseando el pasaje, ustedes o la gente, ¿quién dice que soy yo? Y eso es lo que queremos preguntarle. ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Quién dicen las personas que es Jesús? ¿Quién creo yo que es Jesús? ¿Cómo puedo describirlo? Y en esa ocasión Jesús le estaba preguntando a sus discípulos con respecto a la sociedad que se movía en aquel tiempo, después de que había una sociedad hambrienta por señales. Si usted ha analizado la historia de Jesús, y si no, le invito a que lea los evangelios, aprovéchelas en este tiempo que estamos conmemorando la muerte y resurrección de Jesucristo, que Jesús fue un hombre que se dio a conocer delante de todas las personas. Él vino a la tierra para darse a conocer como el significado de su nombre, como el enviado de Dios, como Dios con nosotros. Pero la realidad es que aun cuando Jesús venía con un propósito en particular de hacer algo por nosotros, generó diferentes reacciones. Hubo personas que le aplaudieron, que lo recibieron con gozo, con alegría, como los magos de Oriente que fueron y le ofrecieron una ofrenda, un presente. Hubo gente que incluso fue en busca de Él. Hubo personas que, si bien entendían que Jesús era una persona especial, un enviado, no tenían la certeza realmente de quién era. Y otros tantos, los grupos religiosos como los fariseos, saduceos y herodianos, tenían un criterio muy distinto, al punto de que entre ellos había una actitud de rechazo, de indiferencia, de incredulidad ante la obra de Jesús. Y muchas personas querían que Jesús les demostrara realmente si Él era quien decía ser. Entonces Jesús les hace esta pregunta, ya que había una generación que quería ver algo más, quizás no con un propósito bueno de seguir a Jesús, simplemente con el propósito de aplacar sus conciencias o de poder satisfacer una necesidad que no iba de acuerdo al propósito de Jesús. Y entonces Él les pregunta, ¿ustedes qué han escuchado? ¿Qué han escuchado de quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué idea tiene la gente que soy yo? Y esto no va muy ajeno a lo que hoy nos desarrollamos. Hay personas que tienen diferentes criterios respecto a Jesús. Tienen una idea de quién pudiera ser, tienen una idea respecto de lo que han escuchado, tienen un criterio respecto a la poca o sobreinformación que tienen, pero sin lugar a dudas que aun cuando hay opiniones distintas, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Amén? Sí, ¿por qué Jesús no cedía ante esa petición de la señal? Porque Jesús en cierta ocasión trató con Tomás después de cuando resucita. Y Tomás le reconoce y le dice, Dios mío, Rey mío. Y Jesús le dice, porque me viste, creíste. Dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué Jesús no cedía ante la petición de la demanda de señal? Porque la Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que el Señor siempre ha esperado de la gente es que deposite su fe en Él, que aun cuando lo miraban como una persona ordinaria, porque Jesús no vino a hacer trampa, ni vino a utilizar atajos, sino que Jesús desarrolló una vida común,
una vida ordinaria, porque Jesús lo que quería era que creyeran por lo que Él es, por lo que Él es. Eso es lo que el Señor estaba esperando de las personas. Por eso no cedía ante la petición de la señal. Es más, cuando usted lee las Escrituras en los Evangelios, usted se va a dar cuenta que hasta la vida de su madre, la vida de María, cuando le hablaban respecto a Jesús, dice, y ella lo meditaba en su corazón, o sea, se quedaba reflexiva sobre cómo iba a ser la vida de su Hijo Jesús. Así es, y cuán importante es entender que Jesús simplemente es lo que Él dice ser, porque la gente tenía diferentes opiniones, pero ellos tenían evidencias de quién era Jesús. Se les había profetizado muchos años antes quién iba a ser el rey, que iba a traerles libertad, cómo iba a ser, dónde iba a nacer, de qué linaje vendría, qué manifestaciones de su poder había, y aún con todas las muestras o con todas las evidencias cumplidas en Jesús, aún la gente tenía opiniones divididas, porque faltaba eso, pastor, lo que dice usted, creer en Él. Quizás nosotros podemos tener todas las evidencias tangibles respecto a quién es Jesús, pero si no hay fe en el corazón, de nada va a servir, porque no estaremos reconociendo la obra de Jesús completa. Los judíos tenían evidencias tal cual, y nosotros científicamente hoy podemos comprobar la vida de Jesús. La ciencia lo ha demostrado en muchas ocasiones, que Jesús no era un hombre como cualquiera, pero si usted no le cree, si usted no cree en las palabras de quien le envió, dice su palabra, entonces no podremos nosotros darle el lugar que corresponda. Esto no significa que Él deje de ser Dios. Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, pero la opinión que nosotros tenemos puede impedir que nosotros alcancemos a comprender la importancia de Jesús en nuestras vidas. Y hablábamos de eso, que las personas siempre tienen la necesidad, esa hambre por llegar al concepto de quién es una persona. Hoy que utilizamos los medios cuando queremos comprobar que algún vendedor es legítimo, siempre checamos los comentarios que se hacen acerca de él para saber si es confiable o no es confiable. O sea, siempre está esa espinita, siempre está esa curiosidad de poder llegar a una conclusión acertada respecto de las personas. Y como bien se mencionaba, aun aunque las personas pudieron vivir, en especial el pueblo de Israel, vivieron de cerca. El Evangelio de Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y lo dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el pueblo de Israel vivió de primera mano las experiencias con Jesús, pero nunca vieron más allá. Ellos decían, a este lo conocemos, este es el hijo del carpintero, a su madre y a sus hermanos conocemos. Así es, o lo relacionaban con personas importantes del pueblo de Dios, como el profeta Jeremías, como el profeta Elías, que fueron de los hombres más importantes de la historia del Antiguo Testamento. Lo relacionaban con alguna persona que tenía buenas acciones simplemente, es decir, tenían muchas ideas, pero no querían reconocer que eran a quien ellos esperaban. Y la realidad es que hoy las personas están buscando pruebas para realmente decir, tengo la prueba que me hace sentir satisfecho de que Jesús es Dios. Y la realidad es que la prueba más grande que nosotros tenemos es la oportunidad que Él nos da de acercarnos a través del Padre. Él nos dio la mayor muestra para nosotros entender que Él era el Hijo de Dios, que hizo una obra que nadie podía hacer. Hizo algo que nadie podía alcanzar por nosotros, que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Entonces, quizás usted puede tener una opinión igual que la de estas personas, tener la idea de que Jesús fue un hombre bueno, que hizo buenas cosas, que pudo haber sido un profeta, es decir, un hombre con un rango de conocimiento superior. Usted podrá decir que fue una persona como cualquier otra, o simplemente fue uno más, un mártir de la historia. Pero el creer en Jesús nos hace entender genuinamente que Él es el Salvador del mundo. Porque si cualquiera quisiera tomar el lugar de Él, no lo podrían hacer. Y por nadie, le decimos al principio, y pudieron partir la historia como a través de Jesús. Entonces mucha gente tenía la opinión de Jesús respecto a lo que ellos habían escuchado, pero también a lo que ellos habían recibido. Había personas que se acercaban a Él buscando una respuesta o una intervención, y en base a eso ellos también juzgaban quién era Jesús, como la mujer samaritana cuando vio que Jesús le mostró su corazón, su realidad,
le dice, me parece que tú eres profeta, pero porque hubo una comprobación de algo que ella sabía, que solamente podemos llegar a pensarlo, solamente Dios y ella sabía, o solamente la sociedad donde vivía y ella sabía, y al Jesús demostrarle la realidad de su vida, entonces ella supo que había alguien especial detrás de la figura que se le representaba. Hubo algún otro que, escuchando las palabras de Jesús, aprendió y le reconoció, le llamó a Jesús como un maestro, sin entender que el conocimiento que Jesús les ofrecía no era un conocimiento cualquiera, sino era algo de parte de los cielos. Sí, por ejemplo, en el caso de la samaritana, su conocimiento acerca de Jesús fue de forma paulatina. O sea, precisamente lo primero dice, me parece que eres profeta. Y luego ella habla diciendo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús aprovecha el momento para decirle que Él era precisamente ese enviado, el elegido de Dios, y se da a conocer tal y como Él es. Y más adelante esa mujer contribuyó para que las personas del lugar a donde ella pertenecía también tuvieran la necesidad de comprobar en Jesús quién era, y lo declaran como el Salvador del mundo. ¿Y sabe por qué nosotros debemos de hacernos esa pregunta de quién es Jesús? Porque no podemos negar que si no tenemos un concepto correcto, jamás nos vamos a poder relacionar con Él. Y el propósito de Dios es que usted y yo vivamos unidos a Él, y para poder estar conectados con Dios no podemos brincar a Jesús, porque para poder estar unidos al Padre yo tengo que pasar por Cristo, porque Jesús es el camino, porque Jesús es la verdad, porque Jesús es la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él, porque es Jesús el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué debemos de tener ese cuidado? Porque hay alguien que quiere distorsionar su imagen. Desde el inicio lo vemos en el huerto del Edén. Dios había mantenido comunión con Adán y Eva, y ellos habían tenido experiencias, vivían en esa relación, pero se infiltra Satanás por medio de la serpiente, y todo lo que hace en la conversación con Eva es pintar una imagen errónea sobre Dios, presentarle a un Dios diferente al que Él se había revelado. Por eso nosotros debemos de llegar a la conclusión de quién es Jesús a través de la forma en la que Él se revela, a través de las Escrituras, y no caer en nuestra propia idea, no asociar a Jesús desde mi imaginación, desde mi criterio, desde mi juicio, sino en la forma en la que Él se da a conocer. Y quiero decirle que el Señor Jesús no quiere pasar desapercibido, no quiere ser un misterio, estar oculto para nosotros. Al contrario, Jesús, cuando lo vemos orando por los discípulos, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. ¿Sí? Y la Biblia nos muestra quién es Jesús, porque como bien dice, Jesús no quiere mantenerse oculto, Él se da a conocer. Y Jesús mismo les dijo que escudriñaran las Escrituras, porque ellos sabían que a través de ellas tendrían vida eterna, pero les dijo, ellas dan testimonio de mí. Entonces Jesús quiere que usted tenga un concepto respecto a Él, pero no por algo que nosotros le estemos contando solamente, por el medio que usted tiene el alcance, la palabra viva, más eficaz, la más acertada, que son las Escrituras. Entonces, si usted como persona quiere reconocer o conocer quién es Jesús, le invitamos a que lea la palabra, léala, compruébela, cómasela, por así decirlo, cómase la palabra, y usted va a descubrir quién es Jesús. Y me gusta porque hace algunos años vi el testimonio de un hombre que pertenecía a una creencia completamente distinta a Jesús, de las personas que pues cometen actos en nombre de la deidad a la que ellos sirven pensando que es algo correcto. Y él hablaba de sí mismo, dijo, yo era un hombre cruel, porque a mí se me había enseñado eso, porque me habían enseñado que Jesús no era algo que yo necesitaba. Dijo, pero en una ocasión, cuando yo caí en una prisión, dentro de mí hubo una necesidad de comprobar quién era Jesús. Digo, y en ese momento, sin que nadie estuviera, Él mismo se reveló a mí. Entonces, si usted quiere conocer a Jesús, lea la palabra, pero también dígale, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú,
yo quiero comprobar si lo que me dicen es verdad o es mentira. Y le aseguro que cuando hay un corazón con fe, aunque sea una fe pequeña, en querer saber quién es Jesús, Él se va a revelar a nosotros. Mucha gente la cual se acercó a Jesús, ellos querían comprobar quién era Jesús, si había en él lo que la gente decía, algo de lo que ellos esperaban. Muchos otros simplemente descubrieron que Jesús era quien ellos esperaban y pidieron actos de misericordia. Lo vemos como Bartimeo cuando fue en busca de Jesús. Él entendió quién estaba cerca de él. A lo mejor no tenía completamente descubierto quién era Jesús, pero en sus palabras él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, él vio en Jesús la persona que podía hacer por él lo que nadie más hizo. Ahí en el caso, por ejemplo, en el caso de Bartimeo, era un contraste, porque las personas que tenían su sentido físico funcionando, la vista, que estaban contemplando a Jesús, no miraban en él su esencia, lo que él en verdad era. Y Bartimeo, siendo ciego, tenía el concepto correcto acerca de él, por lo que él oía, por las obras que se mencionaban que Jesús venía realizando, en el trato que Jesús le brindaba a la gente. Entonces Bartimeo hizo esa declaración: tú eres el hijo de David, tú puedes tener misericordia de mí. Y precisamente, si usted tiene ese interés, la Biblia menciona en Lucas capítulo 19 sobre la vida de aquel hombre que era rico, que era jefe de publicanos y que era bajito de estatura y llamado Zaqueo, pero que él tenía la necesidad, él quería conocer a Jesús. Y es sorprendente porque ahí podemos observar que para cuando nosotros queremos conocerle, Jesús ya se quiere revelar para usted. O sea, el Señor nos lleva delantera, Él toma la iniciativa. Para cuando nosotros vamos, Él ya lo hizo. Haga la prueba, haga ese intento de decirle: Jesús, de ese Jesús que estoy escuchando, yo quiero conocer, de ese Jesús que describe en los evangelios, que están en las escrituras, yo quiero que tú te muestres a mi vida. Y el Señor lo hace. Él lo hace. Y les menciono esto porque a Jesús, estando aquí en la tierra, también sufrió menosprecio, lo ningunearon. Le vuelvo a decir, en especial la gente más cercana a Él. Su propia familia no miraba en Él lo que Él era. En ocasiones lo trataron como que estaba fuera de sí, su propia casa, su propia casa. Y luego vemos al pueblo de Israel diciendo, dice la palabra de Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O cuando Jesús llegó a Nazaret y que ahí no hizo muchos milagros, y lo dice a causa de su incredulidad. O sea, entre la gente que él más convivía, entre el círculo en el que él se movía, aún la gente mantuvo un corazón endurecido. Y le digo que lo menospreciaron, lo ningunearon, como cuando Felipe va y le habla a Natanael y le dice de dónde es. Y Natanael le dice esta expresión, dice: ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Pero no era el origen de Jesús, no eran las facciones de Jesús, sino era su esencia, quién era Él. Así es. Y toda la gente que le quiere conocer, como en aquel tiempo como hoy, a todos Jesús se les revela, independientemente de su condición, y esto es algo que tenemos que entender. Muchos de ellos ni siquiera eran seguidores de Jesús, algunos otros ni siquiera pertenecían al mismo pueblo de Jesús. En algunas personas a las cuales se acercaron a Jesús ni siquiera eran dignos de recibir de Jesús, pero ellos tuvieron fe y se acercaron. Hubo una iniciativa para conocerle y Jesús se demostró. No importa si usted sea cristiano o no sea cristiano, haya escuchado de Jesús o no haya escuchado, practique alguna otra religión, tenga algún tipo de creencia, sido enemigo de Él, sí, o incluso ni siquiera considere que Jesús fue real. Si en un momento usted abre esa puerta para dejar que Jesús se revele, yo le aseguro que Él lo hace. Entonces, las personas tuvieron criterios respecto a Jesús por lo que escuchaban, por lo que habían visto, por lo que habían recibido, por el interés que ellos habían demostrado. Entonces, puede haber muchas razones suficientes para que usted pueda conocer de Jesús. Sí, y no solamente le digo, no recibió solamente estas cuestiones de ninguneo, de menosprecio, sino hostilidad y oposición. En cierta ocasión, cuando Jesús los confronta, porque ellos decían que eran hijos de Abraham y por ende eran hijos de Dios, pero Jesús cuestionaba eso, porque si ustedes
son lo que ustedes dicen, no me tratarían de esa manera. Y ellos le responden, dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Observe qué expresión tan cruel y tan dura, era un golpe bajo dañando la persona de Jesús. Hasta que demonio tenían y toda la cosa. A eso iba también, la otra cuestión de hostilidad. Dice que por el príncipe de Belcebú echaba afuera los demonios. Por eso nosotros en esta tarde que estamos aprovechando este tiempo para decirle quién es Jesús a la luz de la palabra, para evitar precisamente esos conceptos equivocados. Así es. Y como le decimos, la mejor más bien manera de conocer de Jesús es a través de su palabra. Entonces Jesús le preguntó a los discípulos primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya vimos que muchas personas tenían un concepto muy distinto. Ahora la pregunta era para ellos. Ahora ustedes, mis seguidores, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Una cosa es el criterio que la gente tiene respecto a Jesús, pero otra cosa muy distinta es el criterio o la definición que nosotros como cristianos tenemos respecto de Jesús. ¿Qué pudiéramos decir los cristianos, pastores? ¿De quién es Jesús? Estoy asociando como cuando la gente dice, es que hay personas que son luz en la calle y oscuridad en su casa. Jesús está aprovechando el momento. La sociedad me ha visto de una manera, que atiendo a los necesitados, que manifiesto las obras de Dios, que hablo las palabras que oigo de mi Padre, la forma en la que enseño, la forma en la que predico, la forma en la que suplo el hambre de la gente. O sea, todas las personas, toda la sociedad era testigo de eso. Pero una cosa es lo que se vive de forma externa y otra cosa es cómo se vive en el círculo íntimo. Como cuando la gente utiliza también la expresión, pues que te compre quien no te conoce, haciendo alusión de que en ocasiones podemos vivir realidades diferentes, vivir una doble vida. Pero aquí Jesús demuestra que Él sigue siendo de un solo doblez, o de una sola cara. Sí, y que hay personas que incluso dentro de su grupo de amigos tenían duda. Y lo vemos en Tomás. Por eso está el dicho de yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Tomás fue uno de sus discípulos, un hombre que caminó con él, un hombre que estuvo en su ministerio, un hombre que podemos pensar de cerca o de lejos, observó la obra de Jesús, un hombre que escuchó que Jesús había resucitado y todavía con todo eso dudó acerca de quién era Jesús. Dijo, hasta no meter yo mis dedos sobre su mano, sobre el hueco de su mano y mi mano sobre sus costillas, entonces yo voy a creer. Entonces, a veces, aún estando en el camino del Señor, somos personas que llegamos a dudar. Y esto no es problema de Jesús, es problema de nosotros. Exactamente. El problema de dónde está depositada nuestra fe. Si nuestra fe está depositada en Jesús y en sus palabras, podemos entonces creer que realmente somos sus seguidores. Pero otros tantos que nuestra fe está fundamentada en cosas que simplemente oímos y no hemos desarrollado una fe a través del conocimiento, a través de la experiencia. Entonces nuestra fe puede tambalear. Lo vemos también como cuando Juan el Bautista envía a sus seguidores y van con Jesús y le preguntan, oye, ¿tú eres del que nos habló Juan o habrá que esperar a otro? Es decir, aún ellos que también estaban ya, digamos, de este ladito, del lado del bando de Jesús, pues también ellos tenían algunas dudas respecto a quién era Jesús. Sí, en ese caso es Juan el Bautista el que les manda que le pregunte, o sea, ¿eres tú el que ibas a venir o vamos a esperar a alguien más? Y Jesús ni siquiera le responde de forma directa, sino simplemente cuéntenle lo que estoy haciendo. Sí. Y empezó a manifestar las obras y fue lo que le respondieron a Juan el Bautista. Pero vienen los tiempos de duda. ¿Y quién era Juan el Bautista? El precursor de Jesús. El que proclamó a Jesús, el que tenía la consigna de abrir el camino. Entonces, hay formas en que los cristianos podemos comprobar quién es Jesús en nuestra vida por las evidencias tangibles. Jesús les dijo, mira, ve y dile, los ciegos ven, los cojos andan. Es decir, tienes las pruebas de quién soy yo, de lo que ustedes han visto, vayan y díganle. Entonces, ¿cómo los cristianos podemos dar a conocer quién es Jesús? Simplemente con el uso de la palabra, pero también con las experiencias tangibles que tenemos. Cada uno de nosotros somos un testimonio de que Jesús es real. Por el hecho de que Él hizo una obra sobrenatural
en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros somos testimonio del poder de Dios, de haber sido levantados hasta de la misma muerte? Entonces, usted quiere saber que Jesús es real, mírenos a nosotros. Mira el testimonio que nosotros tenemos, mire las evidencias de lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Y de hecho cuando los querían, incluso cuando recibían repercusiones por esa fe que ponían en Jesús, por decir quién era precisamente, recibían ataques, eran intimidados, eran encarcelados, les quisieron prohibir de que ya no hablaran sobre el nombre de Jesús porque hablaba acerca de él. ¿Y qué dijeron los discípulos? Ellos apelaron a la experiencia. O sea, no podemos callar lo que hemos visto y oído. O sea, no podía negar la vivencia, no podía negar la experiencia, no podía negar que ellos habían disfrutado del favor divino por medio de Cristo. Y ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, por esa razón usted mira, yo no sé qué te hicieron, te lavaron el cerebro, yo no sé qué pasó contigo. Es que cuando tenemos ese encuentro con Jesús, la vida se torna completamente diferente, porque Él cautiva nuestro corazón y Él impregna en nuestro ser lo que Él en verdad es. Así es. O sea, viéndolo a la luz de la palabra y también teniendo testimonio en la propia experiencia. Así es, la Biblia dice que los discípulos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Incluso Natanael comprobó quién era Jesús, no por lo que escuchó solamente de la invitación que Felipe le hace, sino que Jesús le demuestra con hechos quién era él y lo describe. Dice, antes de que Felipe te invitara, yo te vi debajo de aquel lugar. Y entonces Natanael, en experiencia propia, puede decir, entonces tú eres el que me estaban hablando, tú eres el Mesías. Por lo que sabía de él, dice, tú eres un verdadero israelita en el que no hay engaño, como en el caso de Zaqueo, que Zaqueo va con la idea de conocerlo a él, y oh sorpresa, que Jesús ya lo conocía a él, y lo llama por nombre, Zaqueo, Zaqueo, y sabe quién es él, este es hijo de Abraham, y esta casa necesita de salvación. O cuando Andrés llevó a Pedro para que conociera a Jesús y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. O sea, a través del trato que Jesús les daba, llegaban a la conclusión de quién verdaderamente era Él. Cuando lo presentaban, decía, hemos encontrado en quien se cumple la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O como cuando se encuentra con la samaritana que le descubre la realidad descuida. Se trae acá a tu marido, le dice Jesús a la samaritana, y ella dice, no tengo marido. Y entonces él le revela, dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Es decir, le mostró que Jesús era Dios mismo, porque él todo lo sabía, él estaba en todo lugar, él conocía los pensamientos de las personas. Entonces el cristiano no debe de estar ni inseguro, ni temeroso, ni incrédulo a través de quién es Jesús. Tenemos evidencias comprobables bíblicas, pero también en nuestra experiencia. Simplemente ve a una persona y hasta nos parece un acto de locura como un drogadicto pudo dejar las adicciones de la noche a la mañana. Bueno, eso es una evidencia que Jesús es real. Como una persona siendo diagnosticada con cáncer es sana y libre para siempre. Esa es muestra de que Jesús es real, porque los milagros que Él hacía siguen estando presentes en medio de nosotros. Por ejemplo, en esos casos se percibe más en cuestiones así externas, pero lo más asombroso es cuando usted puede notar que el interior de las personas cambia. Eso es lo más asombroso. A lo mejor que una persona deje una adicción o una cuestión externa, hay gente que lo puede lograr en cierta manera, cambiar un ámbito, cambiar un modo, pero en donde el hombre está limitado es en el cambio en lo profundo, en el interior. O sea, ¿quién le cambia la mentalidad? ¿Quién es capaz de transformar los sentimientos? ¿Y quién le dio esa forma de desarrollo? Gente que le dice, de verdad compruebo que eres otra persona. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando una persona se encuentra con Cristo y le da la oportunidad, le entrega el corazón. Y cuando invitamos a ese Jesús que se revela a nuestro corazón, la Biblia dice que de ese corazón mana la vida. Por eso toda la vida es transformada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué? Porque hay esa transformación, y es ahí donde comprobamos que Jesús es quien dice ser. Así es. Jesús es un agente de cambio. Jesús es alguien que transforma vidas.
Sí, y la Biblia dice que lo que él iba a hacer era cambiar los corazones de un corazón de piedra, perdón, a un corazón de carne, que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es decir, que Jesús realiza una obra integral, una obra en lo de adentro y luego obra en lo de afuera. Entonces, tenemos evidencias comprobables. Podemos decirle que Jesús es real. Ahora que estuvimos por ahí por Ciudad Juárez, nos topamos con una persona y les preguntaba, para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por ustedes? Que ustedes pueden decir que nadie más lo pudo hacer. Y me gustaba la respuesta de una persona. Dijo, Jesús le volvió el sentido a mi vida. Por muchas formas yo quise volver a sentirme viva, pero Jesús hizo por dentro lo que nadie más podía hacer. Entonces esa es la muestra más clara, que Jesús realiza una obra en el alma, en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, y podemos entonces entender que Él es real por el cambio que produce en las personas. Así es. Y al mencionar acerca de esto, sobre quién es Jesús, nos damos cuenta que Él es insistente. Él no pierde oportunidad, porque Él quiere que la gente le conozca verdaderamente. En ocasiones no tenemos quizás toda la información conceptual, toda la información teológica, como sucedió con el ciego de nacimiento que recobró la vista, cuando le preguntaban que quién era el que había obrado a favor de él. Y les dice que, pues, o sea, con relación a Jesús, y la gente religiosa le dice que Él es un hombre pecador. Dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. O sea, ¿a qué conclusión llegó? Esa conclusión llegó por la forma en la que Dios trató con él. O sea, aquí está la evidencia. O sea, todavía no tengo la información, no tengo el documental, no tengo el escrito completo, no tengo toda la información entera, pero en mi vivencia yo comprobé que lo que Él hizo es real para mí. Era ciego y ahora veo. Y Jesús después se topa con él porque lo expulsan de la sinagoga y le pregunta a Jesús al ciego, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dice, pues ¿quién es? Dice, yo soy. Dice, y al instante le adoró. Así es. Entonces, usted que está con nosotros a través de las redes sociales, quiero preguntarle, en su experiencia, amado hermano, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Escríbanoslo en los comentarios, o si usted está en la televisión, ya sabe que está el número del programa. ¿Quién es Jesús? Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, entonces se lleva al punto medular de este asunto. Le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pero por ahí estaba el Pedrito de la historia, un hombre que tuvo unas afirmaciones a veces muy buenas, a veces muy malas, pero en esta ocasión tuvo la definición más acertada con respecto a Jesús. Ya no fue solo en la idea de sus discípulos. Ahora vamos a ver quién es Jesús con la realidad de la palabra. Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho. Es decir, has dado el clavo, Pedro. Tú has dicho lo que es correcto. Entonces, ¿quién es Jesús, hermano? Ya le dijimos quién es Jesús en base al criterio de la gente. ¿Quién es Jesús en base al criterio o a la opinión de los discípulos? Pero realmente Jesús es el Salvador del mundo. Pudiéramos decir que es nuestro sanador, pudiéramos decir que es nuestro ayudador, pudiéramos decir que es un compañero compasivo, pero la realidad es que lo que más tenemos que saber es que Jesús es el Salvador del mundo, es el camino, dice su palabra, la verdad y la vida, es que nos reconcilia con el Padre, es que nos abre la puerta para un propósito divino. Así es. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la declaración de Pedro, Jesús le dice, esto no te lo reveló, o sea, no te lo reveló carne y sangre, o sea, a esta conclusión que estás lanzando ahorita no fue ni tus propias conclusiones, no fue lo que tú fuiste acumulando, no fue que se hizo un comité y todos opinaron y levantaron la mano, pues creemos que es el Cristo. No, dice, esto te lo reveló el Padre. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado en agua, el Padre habló desde los cielos y dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque así quería que le conocieran. El precursor de Jesús, llamado Juan el Bautista, cuando lo vio, él hablaba acerca de él. Dice, viene uno después de mí que es antes que yo.
Y él dijo, Juan el Bautista habló acerca de él, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también el Evangelio de Juan dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios, que Él era el principio de todo, es decir, que Jesús existió desde antes, pero se reveló a nosotros de forma humana, estuvo con nosotros y Juan lo representa como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la mujer samaritana se topa con la experiencia de Jesús y es atendida por Él y es confrontada por Él, ella va y da testimonio a los de su propio lugar, a los samaritanos, a sus compañeros, y ellos van y se acercan a Jesús. Ellos entonces ya no creen solamente por la opinión de ella, y ya no hemos creído solo por lo que tú nos has dicho. Ahora sabemos verdaderamente que el que te visitó es el Salvador del mundo, es el Cristo. Toda la gente que se acercó con la curiosidad de conocer quién era Jesús, teniendo un criterio muy corto, comprobaron que realmente Él era el Salvador. Y aún la persona, el soldado que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús murió, reconoció que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Entonces podemos comprobarle que Jesús es el Salvador, es el único, dice la palabra, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Entonces Jesús es el único que nos puede llevar al Padre. Jesús fue quien dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Jesús fue esa muestra del amor de Dios para con nosotros. Él es el que nos une a aquel que el pecado nos alejó, a aquel que el pecado nos separó. Él es quien nos trae la salvación y la transformación de nuestra vida. Esa declaración de que Jesús es el Cordero de Dios, la Biblia nos enseña que cuando alguien cometía pecado tenía que ofrecer sacrificios, y era llevar un animalito inocente y poner la mano sobre el animalito para que se transfiriera la culpa. Entonces esa declaración nos hace el recordatorio de los sacrificios que el pueblo de Israel practicaba, que eran figura de lo que iba a venir. Pero esta declaración sobre Jesús, mencionándolo como el Cordero de Dios, también nos recuerda la escena de Adán y Eva, que cuando ellos transgredieron y se les abrieron los ojos y se dan cuenta que están desnudos, al instante trataron de hacer para sí mismos delantales de hojas de higuera. Ellos buscaron sus propios medios, sus propios recursos, sus propios métodos para poder estar delante de Dios, pero eso no fue suficiente. Pero la Biblia dice que Jehová le hizo túnicas de pieles para ambos y los vistió. La pregunta es, ¿de dónde salieron esas pieles si no había muerte? De ahí se nos abre el entendimiento para entender que tuvo que haber la muerte de un animalito inocente por la culpabilidad del hombre, para ofrecerle esa cubierta ante Dios. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es importante saber quién es Él. Porque a lo mejor usted ha buscado en sus propias maneras de acercarse a Dios, teniendo sus propios conceptos. Quizás poniéndose un delantal de obras, de conocimiento, de moralidad, de buen carácter, pero nada de eso nos hace aceptable ante los ojos de Dios. Solamente Cristo. Tenemos que ser vestidos de la túnica de piel de Cristo para poder estar ante la presencia de Dios. Tenemos que depositar, como dice la palabra acerca de Jesús. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y antes de eso venía diciendo que mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Me gusta lo que escribió el apóstol Juan en su carta cuando dice, y Él es la propiciación, y Él da la ofrenda por nuestros pecados. Dice, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí va incluido usted. Este Jesús del que le estamos hablando quiere ser precisamente en quien usted se refugie para poder estar ante la presencia de Dios, porque ese Jesús es el Hijo de Dios, ese Jesús es el Salvador del mundo, ese Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y antes de Jesús, la obra para perdonar o limpiar los pecados eran insuficientes. Si leemos el Antiguo Testamento, sabrán que el pueblo de Dios, para poder ser perdonados sus pecados, tenían que sacrificar un cordero sin mancha, y tenían que hacerlo cada cierto tiempo para borrar sus pecados.
pero cada cierto tiempo tenían que ofrecer y ofrecer sacrificios distintos con las mismas características. Pero vemos cómo Jesús hasta eso cambió, porque la Biblia dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 9 que Jesús es el sacrificio único y suficiente. Como Jesús fue Dios encarnado, la Biblia dice que Él estuvo en la tierra pero no conoció pecado, que no practicó pecado, dice, pero se hizo pecado por nosotros, pero en sí mismo no había culpa que cargar, culpa que señalar. Pero el sacrificio de Jesús lo que hizo es que ya usted ni yo tenemos que ofrecer un animalito para que nos perdonen, que no tenemos que ofrecer un sacrificio de un animal sin mancha, solamente es amparándonos en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Jesús, y decirle: Señor, perdona mis pecados y que sobre ti sea mi culpa. Nosotros somos limpios. Ellos tenían que hacerlo, si no, la consecuencia de no hacerlo era la muerte. Nosotros tenemos oportunidad amparándonos en Jesús, que así hayamos pecado 1, 2, 3 veces. Cada vez que nos amparamos en Jesús y creemos en su obra sacrificial, podemos ser perdonados de todos pecados. La Biblia dice: y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que ese Jesús es el sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y por el cual nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero mencionarle que al igual que la vida de Saulo de Tarso, que ya después nosotros lo nombramos como el apóstol Pablo, vemos que al principio fue un opositor de Jesús. Completamente, él maltrataba a los hermanos, él obraba de forma perjudicial, pero podemos observar que camino hacia Damasco, Jesús se reveló, le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y nos damos cuenta que desde ese momento, entonces, el Saulo, que iba en contra de ese nombre, que iba en contra de esa creencia, ahora cambió, porque ahora se pone a disposición diciéndole: Señor, pues entonces, ¿qué quieres que yo haga? Quizás por mucho tiempo usted ha llevado una vida de esta manera, con su actuar, con su proceder, en lugar de estar a favor de la obra de Cristo, ha estado pues en contra, ha estado resistiéndose, pero aún así Dios sigue insistiendo, porque la Biblia dice que Él habla muchas veces y de muchas maneras, y Jesús es esa luz que quiere sacarlo a usted de las tinieblas. Vale la pena que le dé la oportunidad. Pues, ¿qué le parece si oramos, pastor? Vamos a orar para que el Señor le sea revelado a aquellos que no le conocen, que nos dé firmeza en su obra a aquellos que somos sus discípulos, pero sobre todo que la realidad de su sacrificio, de su obra completa, que fue su muerte y resurrección y su próxima venida, sea una realidad que tengamos presente todos nuestros días. Y pues si usted no ha disfrutado de lo que es acercarse a Jesús y este mensaje le ha abierto la curiosidad, el deseo, pues déjeme decirle que bien puede. La Biblia nos enseña que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Entonces, si usted le busca, usted le puede encontrar. Hoy es el momento para buscar de Jesús. La Biblia dice que el día de salvación es hoy. Quizás esta hora que le dimos fue algo muy corto de todo lo que pudiéramos enseñarle respecto a Jesús, pero simplemente usted dígale: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que tú eres más que un punto en la historia, más que un número en la historia universal, que tú eres el Salvador del mundo. Así que vamos a orar, pastor. Así es, y el Hijo de Dios es confiable porque Él es el fiel y verdadero. Amén. Y para usted que ya está en Cristo, recuerde que Él es para nosotros nuestra esperanza de gloria. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de ver las cosas, Señor, tal y como son, Señor. Y podemos llegar a conclusiones correctas, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Pero también en la forma en la que te revelas de forma particular, Señor, dándonos experiencias y vivencias, Señor. Hoy, Señor, queremos elevar esta oración, Señor, a favor de aquellas personas, Señor, que quizás aún no han tenido ese encuentro contigo, mi Dios. Pero que ellos, Señor, son candidatos, Señor, para que te conozcan, para que tengan una relación contigo, Señor, porque tú quieres que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el Hijo del Hombre que busca y que salva, Señor, lo que se ha perdido, Señor. Date a conocer a sus vidas, Señor, como tu palabra lo enseña, Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Hazle saber, Señor, a las personas, Señor, que en tu Hijo Jesucristo hay perdón para sus vidas, Señor, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Hazle saber, Señor, que en ti, Señor, hay una oportunidad, Señor, para estar de tu lado, mi Dios, porque tú eres ese mediador, Señor. Que hay la oportunidad, Señor, de ser libres de condenación, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Y que tú eres confiable, porque eres el fiel y verdadero, Señor. Tú eres quien dices ser, Señor, y esto es comprobable, Señor. Te ruego, Señor, para que las personas puedan poner esa confianza en ti, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos, Señor. Y que si nosotros confiamos en tu nombre, Señor, y depositamos nuestra fe, tú nos darás, Señor, el derecho de ser declarados tus hijos, Señor. Porque hay gente que rechaza, Señor, pero también tu palabra habla de aquellos, Señor, que te reciben, Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les das la potestad de ser hechos tus hijos, Señor. Yo te ruego, Señor, para que las personas te sigan conociendo, Señor, sigan dándote esa oportunidad, sigas inquietando el corazón, Señor, despertando, Señor, esa hambre y esa necesidad, Señor, por estar contigo, mi Dios. Tú no te haces esperar para cuando nosotros vamos, Señor. Tú ya fuiste, Señor. Tú tomas la delantera, Señor. Tú das el primer paso, Señor. Obra, Señor. Y de la misma manera, Señor, aquellos que ya hemos tenido un encuentro contigo, Señor, fortalece nuestra fe para vivir aferrados a ti, pues tú eres nuestra esperanza de gloria. Todo te lo decimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Pues damos gracias a Dios por este tiempo. Por ahí algunas personas nos escribieron. Mi hermana Rosy, Dios la bendiga. Jesús, nuestra salvación. Mi hermana Mari Poneda, Jesús nuestro Señor, Jesucristo. Amén, la luz del mundo. Así que ya en base a lo que he escuchado durante este programa, pues le invitamos a que viva no solamente esta semana con el corazón depositado en la figura de Jesús como la realidad, sino que cada día de su vida lo viva creyendo que Jesús es el Salvador. Entonces deseamos que tenga una excelente semana, acérquese a buscar del rostro de Jesús. La programación de las iglesias están en las redes sociales, acérquese a alguna de ellas, no importa si usted nunca ha ido, vaya para recibir el mensaje de Dios. Y pues estamos contentos, recuerden que les esperamos en el programa del miércoles a las 4, les esperamos. También tenemos programación en la mañana donde queremos compartir la palabra del Señor. Y no se le olvide, si usted tiene alguna petición o alguna necesidad, puede también contactarnos a través de los medios de comunicación y estaremos orando por ustedes. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Despídase, pastor. Pues es un gusto siempre el tener esta oportunidad de compartir de aquel a quien amamos y de quien hemos comprobado. Vale la pena decidirnos por Jesús y pues lo que les puedo decir es que le demos el uso correcto estos días. Amén. Sí puede hacer todo lo demás, pero que en medio del desarrollo de su día incluya de quién se trata. Amén. Se trata de Jesús y que pasen excelentes estos días y que tomen precauciones también si van a salir de viaje, pues Amén. Estar orando para que todos podamos tener viajes satisfactorios, que podamos llegar a nuestros destinos y que sean ambientes de paz. Amén. Bueno, pues sin más que decirle, Jesucristo murió y resucitó y pronto viene. Dios los bendiga, los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones, Dios los bendiga.